vamos a hablar de la fe y de la adoración, de cómo es necesaria la fe, una clase de fe madura, para que nosotros podamos ser adoradores. Yo quisiera honrar a las personas, aquellas personas que con su gracia apostólica me enseñaron algunas de estos conceptos que voy a compartir con ustedes. Muchas veces, los domingos, normalmente, ¿no? Yo recibo una palabra de parte del Señor y la comparto en la Biblia, pero hoy fueron algunos apóstoles, de los apóstoles verdaderos, de los apóstoles necesarios, de aquellos que te enseñan y te muestran algunas cosas que no ves. Estos apóstoles, yo quiero agradecerles por gran parte del tema que voy a compartir hoy. Amén. Entonces Dios usa a sus siervos, a sus verdaderos siervos. Tristemente, siempre Satanás tiene su falsificación. Entonces vamos a hablar acerca de la fe. Quiero aclarar un poco más el concepto de fe y especialmente de aquella fe de Hebreos 11, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando queremos dar una definición de fe nos vamos a Hebreos 11. Es esa fe que hizo de personas comunes y corrientes como nosotros héroes de la fe, verdaderos adoradores. Como decía, usemos nosotros estos versículos, Hebreos 11, y quiero compartir con ustedes, ¿no? Hebreos 11:1 es nuestro primer versículo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar primero de qué es fe, segundo vamos a hablar de adoración, y tercero vamos a hablar de la fe y adoración como compañeras inseparables, ¿no? Como un dúo dinámico, como una pareja totalmente inseparable. Dice Hebreos 11:1, ahora bien, hoy vamos a tomar nuestros textos de la Nueva Versión Internacional, la NBI. Aquí dice que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, ¿no? La Reina Valera dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y contrariamente a lo que muchos habíamos pensado, incluso yo, hemos estado usando este texto fuera de contexto. La certeza de lo que se espera, la garantía de lo que espero. Pero ¿qué espero? Espero un milagro, espero cualquier cosa que deseo, pero esto es lo que le hemos dado a nosotros como significado a esta palabra, lo que espero. Pero en este preciso pasaje, hermanos, la fe no está hablando de cualquier cosa que espere. Este pasaje está hablando de algo que vamos a ver ahora muy importante. No digo que la fe, cierta clase de fe, consiga estas cosas, ¿verdad? A veces nosotros necesitamos fe para ser sanados. El Señor nos habla de fe para recibir milagros de parte del Señor. Sí, son también algunas clases de fe, la fe para salvación. Pero esta clase de fe es una clase de fe ya de personas que han vivido, han madurado en el camino del Señor. Esta clase de fe es de lo que vemos en el capítulo 11, los héroes de la fe. Amén. Entonces, quiero que miremos el contexto de este versículo. Este versículo viene a ser parte de un argumento. Recuerden que la Biblia en su original no tenía capítulos y versículos.
Entonces, en el capítulo anterior, en el capítulo 10, quiero que veamos cómo en realidad Hebreos fue escrito a cristianos, los primeros cristianos que fueron los que vinieron de la religión judaica, quienes estaban siendo perseguidos, ¿verdad? Cristianos salidos del judaísmo y presionados a volver a las viejas prácticas de su sistema religioso en el que habían vivido. Por eso nos vamos unos versículos antes, ¿no? Desde el capítulo 10, 32, y vamos a entender qué quiere decir aquello que espero, qué estaba esperando él. Dice el versículo 32, recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Hermanos, para los primeros cristianos, especialmente estos que fueron nuestros precursores, los salidos del judaísmo, el convertirse al Señor fue todo un desafío. Fue una vida llena de persecuciones, de rechazos de su propia gente, de azotes públicos, fueron desheredados, etc. Muchos como Esteban, como leemos en el libro de los Hechos, fueron sacados de sus hogares, ¿verdad? Como lo hizo Saulo de Tarso, ¿verdad? El que después se convertiría en el apóstol Pablo. Dice, unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución, otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera, también se compadecieron de los encarcelados, y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes y se los aceptaron con alegría, conscientes que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Recuerden de aquello que no se ve, de aquello que se espera. Ellos aceptaron cómo fueron quitados sus bienes con alegría, porque tuvieron una fe que podía ver aquellas cosas, aquel patrimonio, dice, mejor y más permanente, pero que no se veía. Dice, ustedes necesitan, versículo 35, así que él dice, no pierdan la confianza, no pierdan la fe, porque esta será grandemente recompensada. No pierdan la fe, que tiene grande galardón, dice en la Reina Valera. Y dice el versículo 36, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pero dentro de muy poco tiempo, dice, el que ha de venir vendrá, dice, y no tardará. Pero mi justo, dice, vivirá por fe. Y si vuelve atrás, no será de mi agrado. Y dice el último versículo del capítulo anterior, pero nosotros no somos los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino los que tienen fe para perseverar, para preservar su vida. ¿Qué vida? Su vida eterna, su salvación. ¿Qué es lo que se espera, hermanos? No es una necesidad en este preciso contexto. La certeza de lo que se espera. No es una necesidad que tengo yo y que Dios me la va a suplir. No es el milagro que necesito para mi salud. No es que Dios conceda la petición que le estoy haciendo desde hace tanto tiempo. En este pasaje, esta clase de fe de la que estamos hablando, y como les digo, hay más de una clase de fe. Esta es una clase de fe. Por ejemplo, la fe que suple mi necesidad existe, la fe que me sana, la fe que me salva. Esta clase de fe existe, pero esta es una clase de fe que le ayudó a estos varones a resistir las presiones de la vida, las presiones de la persecución y no volver atrás, no dejar la salvación maravillosa, preciosa, no menospreciar, como dice en los versículos anteriores, la sangre de Cristo. Amén. Dice en los versículos más atrás todavía, versículo 26,
que si después de recibir el conocimiento de la verdad, dice, pecamos obstinadamente, ya no hay más sacrificio por los pecados. Está hablando de que si después de conocer la verdad nosotros obstinadamente, ellos obstinadamente se regresan al otro sistema religioso donde no tienen a Cristo. Dice el versículo 27, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios, porque no se van a convertir como era en ese tiempo el judaísmo en enemigos de Dios. Dice, cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Así era el antiguo pacto, así era el asunto en la ley. Pero dice el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios y el que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de gracia? Esto sucede cuando las personas vuelven atrás, cuando fueron una vez iluminados, como dicen, cuando fueron una vez cristianos, cuando recibieron la salvación, cuando conocieron el amor maravilloso de Dios, cuando Dios les dio de su Espíritu, cuando Dios los transformó, pero ellos obstinadamente regresaron a la antigua vida religiosa, de aquellos que conocemos la gracia de Dios y que volvemos a la ley. Dice, pues conocemos, dice, al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Y dice el versículo 31, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. O sea, Dios nos ha dado tan maravillosa gracia que, hermano, para Él el caer de esto es demasiado grave. Y definitivamente los que caen de la gracia no se pueden salvar, porque la ley dice que el que hace toda la ley, ese es el que se justifica. Pero si en algún punto de la ley transgrede, esa persona tiene que ser castigada. Este sistema viejo de ley, amados, castigaba, condenaba al infractor a una irremisible muerte, como dice. Pero después de haber conocido el maravilloso evangelio de la gracia, el volver atrás era mucho peor, como dicen estos versículos. Hay lo que decimos la fe inicial que tenemos para la salvación, porque esa fe nos justifica, nos regenera. Es una fe que se recibe de parte de Dios. Es la fe que recibieron los hebreos para iniciar su vida cristiana. Hay también, como decimos, la fe para recibir milagros, para recibir la provisión de Dios, para recibir las promesas de Dios. También son fe genuina. Pero esos tipos de fe, esos que son los más predicados y más enseñados, como si fuera la única clase de fe, hablan de una fe de una persona iniciando, de una persona inmadura, una fe de aquellos que solo saben recibir. Los niños solo saben recibir. Pero la fe que habla Hebreos 11 es una clase de fe madura, es una clase de fe que convirtió en hombres normales en héroes de la fe. Por eso conocemos este capítulo como el capítulo de los héroes de la fe. Es una fe para dar, es una fe para adorar. Amén. Vamos a seguir hablando de este concepto de fe de las personas maduras, pero vamos a aclarar ahora otro concepto, que es el concepto de adoración. Luego vamos a unir estos dos conceptos. ¿Qué es adoración? Entonces, esta es una segunda cosa que necesitamos hablar, porque no lo tenemos claro, porque realmente hay muchos conceptos equivocados de adoración. En términos sencillos, hermanos, podemos, comparándolo con la alabanza, podríamos
nosotros tener una idea un poco más exacta de adoración. Hermanos, adorar no es cantar. Cantar, alabar, puede ser una expresión de la adoración, pero no es la adoración misma. Aunque al expresarlo estamos adorando muchas veces. Entonces, adorar, como les decía, no son las canciones que ya no son rápidas, son las canciones lentas, donde podemos cantar suavemente, podemos derramar nuestro corazón. Las canciones lentas, a veces en las reuniones les dice, hermanos, ahora vamos a terminar la alabanza y vamos a empezar el tiempo de adoración, y ponen canciones lentas y cantan canciones lentas. No, mi hermano, adorar no tiene que ver con el hecho de postrarnos, de cerrar nuestros ojos, de levantar las manos, etc. Aunque al hacer esto podemos estar adorando, no lo excluye, pero el verdadero concepto de adoración abarca un estilo de vida. Adorar es poner mi vida en servicio a Dios. Yo adoro cuando vivo bajo la voluntad de Dios, cuando entrego mi vida al servicio de Dios. Yo adoro cuando al hacer cualquier cosa la hago como para el Señor y lo hago en obediencia a su voz, a su palabra. Adoro, por ejemplo, cuando soy un esposo a la manera que la Biblia me enseña, que la palabra de Dios me enseña. Adoro cuando trabajo, cuando al trabajar lo hago para el Señor, en la manera que Dios me ordena en su palabra. Adoro cuando como hijo honro a mis padres, no por los buenos que ellos son, sino porque al hacerlo obedezco a Dios y a su palabra. Y como digo, puedo también adorar a través de la alabanza, puede ser, porque la alabanza es una preciosa forma de expresar mi adoración, pero no es la adoración en sí. La verdadera adoración es más que un tiempo de expresión de ella a través de un cántico. Adoración es un estilo de vida en el Espíritu, es un estilo de vida de obediencia al Señor. Por eso decimos, el Señor Jesucristo decía, hoy el Señor está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. No es que estamos ahora como un tema completo la adoración, estamos mencionando el concepto para tener claridad simplemente, ¿no? Porque es todo un tema y tiene muchas cosas preciosas que no estamos ahora en el tema. Pero ahora quiero que tengamos el concepto de adoración definido, ¿no? Por ejemplo, la mujer samaritana nos enseña, mis amados hermanos, algo de la verdadera adoración, ¿verdad? Cuando Jesús fue y estaba en el pozo de Jacob, se encontró con la mujer samaritana, él tuvo una conversación. Y de esa conversación, ahora voy a extraer este concepto que ya les dije. Miren, dice en Juan 4, ustedes conocen el pasaje, yo simplemente voy a ir a esta partecita, pequeña parte de la conversación. En el versículo 20, la mujer le dice a Jesús, nuestros antepasados adoraron en este monte. Pero ustedes los judíos dicen que el lugar en donde debemos adorar está en Jerusalén. Ella asociaba la adoración con un lugar, ¿verdad? Como sabemos, cuando se separó Israel en dos partes, los de Israel del norte llegaron, pusieron, ¿no?, un lugar de adoración en el monte Gerizim, me parece. Pero los del sur, los judíos, los de Judá, tenían la adoración en el templo de Jerusalén. Pero Jesús, miren lo que les responde. Dice, créeme, dice, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre.
Amén. Entonces, amados hermanos, adorar no tiene nada que ver con el lugar. Puede ser, como decíamos, en la iglesia, puede ser en el trabajo, puede ser en la casa, puede ser en la calle. Adorar tiene que ver con otras cosas. Dice el versículo siguiente: ahora, dice Jesús, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Otra cosa que podemos sacar de este versículo, hermanos amados, es que para adorar necesitamos conocer a Dios. Los verdaderos adoradores necesitan conocer a Dios. Dice Jesús: pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores, dice, rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. En el Reina Valera dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Hermanos, ¿qué quiere decir adorar en espíritu y en verdad? Es en espíritu, porque la adoración siempre proviene del Espíritu que está en nosotros, del Espíritu Santo y del Espíritu humano, el que está viviendo dentro de nosotros. No, la verdadera adoración no proviene de la voluntad del hombre, no está en la mente o en las emociones del hombre, proviene del Espíritu. Es un acto de obediencia a Dios, y Dios nos habla por el Espíritu. Y su manera de hablar es en el Espíritu. Entonces, adoración, como ese acto de obediencia a Dios, ese acto de adoración proviene del Espíritu. Por eso es adoración en espíritu. Los israelitas, hermanos, para adorar, obedecían todo un ritual diseñado por Dios en la ley. Tenía que ser a la manera de Dios. Tenía que ser como la ley decía. Así adoraban. Pero ahora la adoración no es, en realidad es una posición de obediencia, es una posición de servicio, es una posición donde yo estoy disponible para hacer la voluntad de Dios. Todo esto tiene verdadero valor cuando es guiado por Dios. Entonces, adoración es en espíritu y en verdad. Y en verdad habla en sinceridad. Habla que es un fruto de una decisión de obedecer. Es fruto de una vida en santidad, de un estilo de vida limpio, de un espíritu de vida sin engaño, sin mentira, de una verdadera espiritualidad. Porque podemos fingir espiritualidad. Podemos hacer cosas que parezcan espiritualidad, pero tiene que ser en espíritu y en verdad. Y esta es la adoración que Dios busca. Estos son, podríamos decir más bien, los adoradores que Dios busca. Dios no está buscando solamente adoración. En realidad lo que Dios busca son adoradores. Dice el versículo 24, Dios es espíritu. Y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y dice el versículo siguiente: porque tales adoradores busca el Padre que le adore. Tales adoradores busca el Padre, los que adoran en espíritu y en verdad. Entonces, adoración, como decíamos, para encerrar bien, es una vida entregada para Dios. Es una vida donde la voluntad de Dios es lo primero. Es una vida donde mi persona, todo lo mío, todo lo que soy, lo que tengo, lo que está disponible para Dios. Amén. Entonces esto es adoración. Ahora vamos a conectar fe y adoración en este capítulo 11 de Hebreos. Amén. Vamos a ver la relación que existe entre fe y adoración. En Hebreos 11.1, como decíamos, Hebreos 11, quisiera decirles, no solo debería ser llamado el capítulo
de los héroes de la fe, sino debería ser llamado el capítulo de los verdaderos adoradores, porque eso es adorar. Amén. Vamos a ver cuál era la fe de estos adoradores, a estos héroes de la fe. Cómo esta no era una fe, amados. Ahora, esto yo no lo veía. Ahora que me lo mostraron, fue realmente un shock para mí. Y está ahí, y está tan claro como se los voy a mostrar. Amén. No es una fe como los otros tipos de fe para recibir. Esta fe es una fe para dar. Es una fe madura. ¿Amén? Y no estoy descartando los otros tipos de fe que nos dan un banderazo inicial, que nos inician en la vida de oración, que reciben las promesas. No estoy descartando, pero este tipo de fe es la que hace de nosotros verdaderos adoradores. Una fe donde no soy yo el que pide y Dios el que da. Es una fe donde Dios es el que pide y yo soy el que da. No como el anterior tipo, como les digo, donde yo pedía y Dios me concedía. En este capítulo de los héroes de la fe, el que pide es Dios y los que conceden son los hombres, son los que obedecen, o sea, son los que adoran. Dice, volviendo a Hebreos 11, dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Verdad? Es una certeza siempre de algo que no se ve, de algo que existe pero que no se ve, de algo que Dios está haciendo, de algo que Dios prepara, de algo que Dios tiene, pero que estos ojos no lo ven, pero que Dios dice que existe. Y fe es creer que ese Dios que dice que existe es un Dios verdadero y está diciendo la verdad. Y lamentablemente mis ojos, estos ojos no lo pueden ver, pero mi fe es aquella que me da ojos. Dice el versículo 2 que gracias a ella fueron aprobados los santos. Esta es la fe que te hace vivir una vida aprobada. Esta es la fe que te hace aprobado delante de Dios. Solo son aprobados los que le creen. La aprobación en este nuevo sistema no es por cumplir todos los mandamientos de la ley. En este sistema de la gracia, el nuevo pacto, es porque Él cree y serás justificado. Cree y serás salvo. Amén. La fe te deja aprobado. Y así también fue para los antiguos. Dice el versículo 3, por la fe entendemos, dice que el universo fue formado, de modo, dice por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. O sea, lo que se ve provino de lo que no se veía. ¿Ya? Dios habló y fue hecho. Dijo Dios, sea la luz. Y se dio la luz. Dijo Dios, ¿verdad? Sean hechos los árboles, sean hechas las estrellas, y empezaron a verse las estrellas. La palabra que Dios hablaba traía a luz, traía a hacer algo visible aquello que no estaba visible. Y aquí empezamos con el primer héroe de la fe, Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Porque, dice, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, dice, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Abel te está hablando. Y Abel te está diciendo hoy que adorar a Dios es hacer las cosas a la manera de Dios. En este pasaje, como les decía, estamos hablando de una fe que da a Dios lo que Dios le pide.
¿Qué le pidió? ¿Qué fue lo que... ¿Quién fue aquí el que ofreció? ¿Y quién fue el que recibió? El que ofreció fue Abel. Y el que recibió fue Dios. ¿Y por qué lo recibió? Porque lo hizo con fe. Porque Abel hizo su sacrificio a la manera en que Dios lo indicaba. Él creyó en lo que había conocido de Dios, la manera de Dios. Y Caín no. Caín lo hizo a su manera. Caín presentó un sacrificio de sus cosechas de la tierra. Caín es la persona, podemos decir, prototipo de persona que quiere adorar a Dios como a Él le parece, con lo que Él quiere, que le da a Dios lo que Él tiene y lo que Él le parece que debe ser. En este versículo, hermanos, aprendemos que adorar a Dios no es darle a Dios cualquier cosa, aunque sea lo mejor. Que dar a Dios es dar a Dios lo que Dios pide. Amén. Es lo que pide en el tiempo en que Él pide y a la manera en que Dios pide. Aquí hay una fe por medio de la cual una persona le da a Dios un sacrificio aceptable. Y Dios recibe ese sacrificio aceptable y da testimonio de que lo recibe. El siguiente versículo. Estoy hablando de la fe. Estoy hablando de esa clase de fe que necesitamos nosotros ahora entender. El siguiente fue Enoc. Dice el versículo 5, por la fe Enoc, dice, fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Y no fue hallado, dice, porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Pregunto, ¿para qué le sirvió a Enoc la fe? ¿Para recibir algo? ¿Es esa fe que vemos, la fe que recibe? No. La fe le sirvió a Enoc para haber agradado a Dios. Dice aquí que fue sacado de este mundo, dice que Dios se lo llevó, dice en la Reina Valera, pero se lo llevó por el testimonio de que Él le agradó. Solo por la fe, dice el versículo siguiente, que es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Él no agradó a Dios. Y sabe, dice la Biblia que Él agradó a Dios y caminó Enoc con Dios, dice en Génesis capítulo 5, versículo 24. Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. El caminar con Dios implica un seguir a Dios, un andar por donde Dios va. Esa clase de fe no es la fe que recibe milagros, como siempre hemos predicado tanto. No es la fe que recibe la sanidad. Es la fe que necesita uno para ser un adorador. No fue un adorador porque fue un obediente, porque fue un seguidor. Por eso dice el versículo 6, en realidad dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Dice de aquí que es galardonador de los que le buscan. Recompensa. Amén. Él, hermanos, Enoc se acercó a Dios, vivió con Dios, caminó con Dios y Él estaba como nosotros. No es que Él tenía unos ojos distintos de nosotros, menos que nosotros. Él no tenía ni al Espíritu Santo. Pero Él caminó con Dios. Dios se lo llevó. No vio muerte. Versículo
17, otro héroe de la fe, otro héroe que necesitó fe, pero no necesitó fe para recibir, necesitó fe para dar. Dice, por fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor, dice, reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Y por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene. ¿Para qué le sirvió la fe a Noé? ¿Para recibir algo de Dios? No. La fe le sirvió a Noé para construir un arca. Para un arca que iba a flotar en agua. En un tiempo donde ni siquiera había llovido. No había visto lluvia. Yo estoy seguro que estaba, digamos, si él hubiera querido racionalizar lo que le pidió Dios, hubiera estado muy confundido. Pero él creía en Dios. Esa es la cosa. Él sabía quién era Dios. Era un hombre justo, creyó en Dios, porque nadie puede ser justo sin creer en Dios. Él, hermanos, hizo el arca, obedeció. El trabajo de construir esa arca duró 100 años. Él tuvo una vida de adoración. El construir esa arca fue una adoración. Él se convirtió en un adorador, no en un artesano. Un artesano se convierte en adorador cuando hace la voluntad de Dios y hace lo que Dios le pide. Amén. Esa clase de fe le hizo a él hacer cosas que Dios le pide. Quien pide, Dios. Quien da, el que tiene fe. Quien adora, el que obedece. El que hace. Eso es adoración. Todos estos son preciosos ejemplos de adoración. Porque adoración es hacer la voluntad de Dios. Entender a Dios y obedecer. El siguiente héroe de la fe, y no me voy a... Bueno, todos estos héroes de la fe, todos ellos nos enseñan algo. Yo sé que no vamos a tener el tiempo necesario, pero usted puede ir y deleitarse con su Biblia y mirar esta maravillosa lista de aquellos hombres que nos enseñan cómo es adorar a Dios y cómo es la fe que te hace un adorador. La fe te permite saber, te permite creer en lo que Él te dice, pero la adoración es hacer aquello que Él te dice. Por eso fe y adoración son dos conceptos que están íntimamente unidos. Miren, Abraham, por la fe, dice Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Otra vez, ¿qué le pidió Dios qué le pidió Abraham a Dios? Aquí Abraham no está pidiendo nada. ¿Quién está pidiendo? Dios le está diciendo: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. El que pide es Dios, y el que concede por medio de su fe, el que obedece por medio de su fe, el que adora por medio de su fe, es Abraham. Amén. Él obedeció. En otras palabras, él adoró. El llamado, hermanos, para ir a un lugar que no conocía. Él ni preguntó, él confiaba totalmente en aquel que le dijo: ve. Amén. No podemos desconfiar de Dios cuando sabemos que Dios nos pide algo, cuando sabemos que algo es de Dios. ¿Saben? Él se va a encargar. Él no dijo: ¿y cómo va a ser el camino? Y nunca fue. Tomó sus cosas, agarró la pinza y se fue.
Amén. No preguntó siquiera, por lo menos no está registrado que haya preguntado dónde. Más bien está registrado que él salió sin saber a dónde iba. Él estaba en el lugar más seguro, en el lugar más precioso, más agradable a Dios, que ese lugar se llama el lugar de la voluntad de Dios. Él se podía quedar en su casa, seguro, en una mansión allá en Ur de los Caldeos. Él probablemente se cree que era una persona de mucha importancia, un comerciante próspero, pero él salió. ¿Por qué? Porque sabía, como vamos a ver más adelante, que Dios lo estaba llevando a otro lugar mejor. Dice el versículo 9, miren lo que dice, precioso. Por la fe, dice, se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. ¿Sabe qué, hermanos? La casona que tenía en Ur de los Caldeos, él la cambió por una tienda, por una carpa, por carpas. Miren, esa no es la fe que ven y recibe tu milagro, noche de milagros. No. Él se bajó de una mansión a vivir en carpas. Amén. ¿Para qué le sirvió hablar la fe? Para obedecer. Pero en ese actuar así, él estaba adorando a Dios. Él fue un adorador, como todo el que tiene fe y obedece. Ese es el adorador, hermanos, y él necesitó toda su fe, desde el comienzo hasta el fin, todo el tiempo de su camino. ¿Y saben por qué? Dice el siguiente versículo maravilloso, que nosotros necesitamos ver y entender. Dice, porque esperaba, dice, la ciudad de cimiento sólido, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Él esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, dice la Reina Valera. Él esperaba, hermano, su fe para vivir en tiendas de campaña en esta vida y no en la casona que tenía en Ur de los Caldeos. Su fe, mis hermanos, no, como les digo, no es una fe para en esta vida andar mejor, aunque muchas veces el camino del Señor es el mejor camino y nos hace andar mejor. Pero hermanos, él miraba lo invisible, por eso la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es aquella que le dio la capacidad de ver lo invisible, de ver aquella ciudad. Él caminó en esta tierra en tiendas, sabiendo de una mansión, porque después iba a tener una mansión millones de veces mejor. Una ciudad de cimientos, dice, sólidos. Y ya no en tiendas, no diseñada, ¿verdad? Como él caminaba ahora en la mayor parte de su peregrinar por la tierra donde Dios le llevó, por tiendas construidas, no sé, por un hacedor de tiendas, un fabricante de tiendas, ¿no? Como Pablo, ¿verdad? Como Aquila y Priscila, ¿verdad? No, él esperaba que el caminar en tiendas era porque él estaba como peregrino en esta tierra. Él veía esta tierra no era su meta final. Él tenía la mirada puesta en esa ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Pero esa ciudad existe, sí existe, pero es invisible. Amén. Abraham confiaba en Dios. Dice el versículo 11, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, dice, y también tenía 90 años,
Recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Aquí, hermanos, cierto que Dios le concedió el hijo, pero ¿quién era el que quería tener hijos? ¿Quién era el que quería el hijo? ¿Dios o Abraham? No relata la palabra de Dios que Abraham y Sara le pidieron a Dios tener un hijo. No, Dios le dijo a Abraham, le pidió a Abraham que tenga un hijo. Y se lo pidió en las peores condiciones. Ese hijo realmente tenía que ser un hijo de la fe. Amén. Y dice aquí que él recibió fuerza para tener hijos. La fe, hermano, te hace recibir fuerza para obedecer, fuerza para adorar. Recuerden que obedecer es adorar. Cuando al que obedecemos es a Dios y a su palabra, el acto es adoración. La obediencia ya se llama adoración. Era un adorador. Amén. Él recibió la fuerza de Dios. Cuando tú tienes fe, tienes fuerza para hacer la voluntad. Como los hebreos que estaban pasando por tantas persecuciones de los de su propia nación, de sus propios familiares, de la gente que, hermanos, toda su vida habían sido los suyos. Se sintieron solos. Pero no se sintieron solos porque aprendieron a mirar lo que no se ve, a lo que no se ve. Y esta fe les ayudaría a mantenerse firmes en medio de esa situación. Amados hermanos, la verdadera fe nos provee fuerza para obedecer y para adorar. Dice el versículo 12. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, dice, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena de las orillas del mar. Hermano, esta fe de Abraham transformó a un hombre en decadencia en un instrumento poderosísimo que le daría incontables hijos a Dios. No te preocupes si hoy no ves grandes cosas. ¿No? Nosotros hemos estado como esperando que la fe nos dé grandes cosas. Aquí la parábola del grano de mostaza que hemos visto en nuestra serie de Reina nos enseña una lección tan grande. Una gran lección, y esta lección es que de lo más pequeño Dios puede hacer algo inmensamente grande. De aquel grano de mostaza, Él hizo un árbol donde se podían anidar las aves del cielo, un árbol grandísimo. ¿De dónde? De un pequeño grano de mostaza. Solo que, como dijo el Señor Jesucristo, si el grano de trigo, él hablaba del grano de trigo, pero tiene lo mismo que ver con este grano de mostaza. Dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, dice, no lleva fruto. Pero si cae y muere, lleva mucho fruto. Amén. Hermanos, en el reino de Dios, como dice esta parábola, nada empieza grande. Todas las cosas empiezan pequeñas, como ese grano de mostaza. Eso es lo que nos está mostrando esa misma parábola. Nadie empieza pequeño. Los grandes hombres, como dice en el Sermón del Monte, los pequeños mandamientos son los que te hacen grande en el reino del cielo. Son pequeñas cosas, pero pequeñas cosas que son traídas en adoración. La fe que nos lleva a la obediencia, o sea, la adoración, es aquella que lleva nuestra obediencia a hacernos grandemente fructíferos. Algunos lo vieron, como muchos de estos héroes de la fe lo vieron con sus propios ojos, el resultado de su fe, pero muchos de ellos
no contemplaron, pero lo tenían, vieron lo invisible, es como si lo vieran. ¿Por qué? Porque tuvieron fe. Amén. Nosotros, hermanos, tristemente hemos perdido la capacidad de ver lo potencial, el gran potencial en lo pequeño. Queremos cosas grandes. Pero en el reino de Dios, como les digo, nada empieza grande. Todo empieza con un sacrificio de obediencia, que es el enterrar nuestro pequeño grano de trigo en la tierra, en morir. Eso es simplemente adoración, obediencia en espíritu y en verdad. Amén. Es obediencia, la semilla cayendo en tierra y muriendo. Es una obediencia donde tú no sabes cómo, tú no sabes para qué, tú solo sabes que Dios te está pidiendo eso. El grano de trigo tú te lo podrías comer, pero si tienes fe abajo, y en vez de comerlo, obedeciendo a Dios, lo entierras en tierra, después tendrás una espiga, después tendrás decenas, cientos, no sé, de granos. Amén. ¿Cuántos granos de mostaza, cuántas semillas tendrá ese árbol que se convirtió en un árbol de la semilla de mostaza? Y aquí habrá, ¿cuántos hijos daría a Dios? ¿Cuántos hijos dio a Dios? Un solo hijo, su hijo Isaac. Nosotros somos. Eso es el cumplimiento de esa promesa. Pero Abraham en aquel tiempo no pudo verlo. Dice el versículo 13 que todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Hermanos, esta fe no es para recibir cosas perecederas. La fe también sirve para recibir cosas perecederas, pero este tipo de fe que te convierte en un adorador es una fe para dar, como decía. Es una fe que pone lo invisible a ser visible. Es una fe, hermanos, que podéis valorar las cosas que no se ven. De modo que sin ver no volvemos a estar. Vivimos en adoración, cumpliendo lo que prometimos. ¿Cuántas veces, amados hermanos, yo he escuchado personas, no, Señor, te prometo a Dios? No tenían una movilidad. Señor, te prometo, si tú me das una movilidad, yo voy a llevar a los hermanos después de la reunión, voy a usar mi movilidad para servirte. Señor, si tú me das esa casa que estoy pidiéndote, ahí voy a alojar misioneros, voy a alojar. ¿Cuántas cosas hemos prometido, pero hemos vuelto atrás? Porque hemos esperado que Dios nos retribuya en cosas visibles y hemos menospreciado las cosas invisibles. A veces es como hacer un negocio. La fe madura no es un buen negocio en esta tierra, es un negocio verdadero. Amén. Adoración es: yo te doy lo que tú me pides, porque ya tengo lo que me prometiste, porque puedo verlo. Aunque todavía mis ojos humanos no lo ven, pero yo lo veo porque la fe me da ojos, otros ojos. Amén. Por la fe, amados, soy un buen marido, aunque no vea que mi amor sea correspondido. Porque, hermanos, no amo a mi esposa para hacer que ella me ame, o para aparentar, o para qué. Amo porque adoro a Dios, porque la amo. Al amarla, la estoy adorando a Dios. Mi esposa se somete a mí, no porque parece que todo es correcto, que todo es conveniente, que yo soy la persona. Muchas veces lo hace
como un acto de obediencia, y eso es adoración. Amén. Por la fe, amados hermanos, soy respetuoso de las leyes. No solamente porque me conviene, no solamente porque mis autoridades son o no son. Soy respetuoso de las leyes porque adoro a Dios. Por medio de la fe, mis amados, yo soy un gran trabajador. No porque me pagan un gran sueldo, no por otras cosas, no sé. Soy un gran trabajador porque la Biblia me dice que todas las cosas las debo hacer como para el Señor. Esa es la vida de adoración. Esa es la vida de los héroes de la fe de este tiempo. Y esa es la vida que nos trae la fe de la que estamos hablando. Hermanos, la fe nos lleva a una vida llena de adoración. Una vida, un caminar en el Espíritu. Amén. Pero esa fe debe mirar lo valioso. Debe mirar lo que no se ve, porque lo que se ve, dice, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dice el versículo 14, expresándose así claramente, ellos dieron a entender que andaban en busca de una patria. ¿Quiénes están hablando? Aquellos que vivieron sin haber recibido, reconociéndolo a lo lejos y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Dice, y al expresarse así claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Andaban en busca de aquella patria que no es, dice el versículo siguiente, porque si hubieran estado pensando en aquella parte de donde habían emigrado, no estaban pensando en habían tenido la oportunidad de regresar a ella, pero antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios, que les preparó una ciudad. Dios les prepara una ciudad a sus adoradores. Amados hermanos, aquí, ni con miles de días de paro, tendremos una mejor ciudad, una ciudad que nos satisfaga. La ciudad que nos satisface es la ciudad que Dios está preparando para nosotros los que adoramos. Amén. Sin fe, amados hermanos, la vida cristiana es casi ridícula. Es una locura, te llevas para atrás, más para atrás que para adelante. Pablo, hermanos, tuvo una vida llena de dificultades, como vemos ahí en 2 de Corintios. Pero él salió antes de creer en Dios, antes de su vida de fe y antes de su caminar de fe. Él era un hombre respetado de la sociedad, un hombre que tenía patrimonio, un hombre que tenía todo. Esa fe lo llevó a una vida llena de frutos, llena de adoración para Dios. Amén. La vida sin fe, en realidad, nos mantiene con la mirada en lo visible. La vida de fe nos mantiene con la mirada en lo real, en lo eterno, en lo valioso, en lo que no pasará, pero que ahora no se ve. La vida de fe nos hace mejores hombres, mejores maridos, mejores ciudadanos, mejores trabajadores. La vida de fe nos hace personas que pueden dar testimonio de Dios. Amados, podemos seguir, como por ejemplo este otro pasaje. Dice, por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único. La fe no le trajo sanidades, la fe no le trajo la casa preciosa que le está pidiendo desde hace mucho tiempo y que necesita fe para recibir. No, la fe lo mantuvo obediente y lo hizo receptor de la promesa más grande que ha habido en esta tierra. Y creo que ya hemos pasado el tiempo. Ya no quiero hacerlo esperar más. Ya hemos entendido
lo que es fe, lo que es obediencia y lo que es la fe para obediencia. Dile que la obediencia a Dios es adoración. Y sin obediencia no hay adoración. Y sin fe no hay obediencia. Amén. Obediencia igual a adoración. Pero para obediencia hay necesidad de fe. Amén. Que nosotros, hermanos amados, aunque como hemos dicho, como el grano de mostaza, nuestra obediencia parece ser en cosas muy pequeñas. Nuestra obediencia parece ser que no va a traer ningún grande resultado. Pero esa obediencia, como el grano de mostaza, esa vida de adoración que tienen los hombres que caminan por fe, traerá mucho fruto. Le llevará a aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nos llevará a cosas eternas y maravillosas. Un abrazo, mis queridos hermanos, y le invito a que usted siga con su Biblia, mirando y observando todos estos ejemplos de fe hasta el final. Incluso le animo que vaya hasta el capítulo 2 del libro de Hebreos, porque usted se va a gozar y se va a deleitar y va a tener todas las herramientas para llegar a ser un adorador. Porque el Padre, tales adoradores, está buscando. Los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen corazón perfecto. Los ojos de Dios están mirando a todos aquellos que por su corazón perfecto tienen deseo de adorar, tienen deseo de obedecer, de vivir una vida de obediencia. Esas personas verán también el poder de Dios aquí. Y verán el poder de Dios en aquellas cosas que estos ojos no pueden detectar. Pero sí, ellos habrán recibido ojos de fe. Un abrazo, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga y tengan este tiempo precioso. Quizás hemos estado parados aquí, pero el reino de Dios no ha estado parado. En este tiempo, donde las cosas parecen estar estancadas, el reino de Dios sigue avanzando. Dios los bendiga.